Muy buenas, ¿cómo está? Primero, un placer tenerle aquí un ratico para hablar de Radical, esta película que me ha roto el corazón en mil pedacitos. De verdad, sinceramente, darle mi enhorabuena. ¿Cómo está, antes que nada? ¿Cómo se Pues muy, encuentra? muy contento. No sabes el gusto que me da que Radical esté llegando a España. De verdad, no te imaginas cómo lo celebro, porque yo siempre he dicho que es una lástima que compartiendo el mismo idioma, nos llegue muy poco cine español a México y llegue muy poco cine Y mexicano a viceversa. España. Mm. Y entonces el hecho de que ahorita toque estrenar Radical en España me hace muy, muy, muy feliz. Y aparte porque es una historia verdadera que merece ser contada y que además puede pasar en cualquier parte del mundo, en México, en África, en India, en España. El problema de educación es en todo el mundo y creo que es una historia que resuena con cualquier persona en cualquier parte del mundo. Claro, sin duda. Y primero, antes de hablar de Radical, quería primero darle la enhorabuena por todos esos trabajos que ha realizado. Yo le sigo desde muy pequeña en los shows que tenía en México, con las películas que ha hecho, Acapulco, la serie de televisión, Ah, Coda, bueno. que me pareció magnífica. Y la tengo, la veo mil veces. Cuando a veces me da ganas de ver algo bonito que me enternezca, digo, me voy a poner Coda. Así que Ah, qué nada, bueno. es muy bonita y su actuación maravillosa. Y de Gracias. quería darle la enhorabuena por todos esos trabajos que ha realizado y cómo empatiza muy bien con el espectador, me parece fabuloso. Hay algo que sí hay que tener en cuenta, es ese trabajo de los actores, actrices y cómo empatizamos con ellos y que lleguen al corazón es muy bonito. Así que quería decírselo. Ay, Vero, qué lindas palabras. Te lo agradezco muchísimo. Mil gracias, Vero. Y bueno, quería ahora hablar de este tema, como usted bien ha mencionado, me parece a mí imprescindible porque yo soy de Lima, de Perú, entonces es un caso, como bien ha mencionado, que se da en cualquier parte del mundo y es algo muy importante el valor o el poco valor que a veces se le da de parte también de entidades o de cosas a la educación, ¿no? Que no hay mucha preocupación cuando es lo que más se debe valorar respecto a los estudiantes, ¿no? Yo creo que la educación es lo único que puede cambiar al mundo. Estamos en un mundo tan complicado, tan violento, tan... Y yo creo que todo es educación. Desgraciadamente, la educación resulta que está limitada para unos cuantos y es una tristeza. Y de eso habla la película, de cómo no somos ni siquiera capaces de darles a nuestros niños em, las armas para que desarrollen su potencial. Punto. No es más que decir, si tú eres capaz de llegar hasta acá, aquí están las Mm. armas para que lo logres. Ni siquiera eso. Y como dices, Radical es una película que puede suceder en México o en Perú o en Bolivia o en India o en África, en Mm. cualquier parte del mundo. El hecho de que no tengamos una buena educación, y yo aprendí esto a raíz de la película, yo aprendí que la educación no ha cambiado en los últimos 100 años. Eso, cuando aprendí Mm. ese dato, dije, no lo puedo creer. O sea, con lo Mira, que ha evolucionado el mundo, con lo que ha cambiado en los últimos 20, 30 años, computadoras, tecnología, que la educación siga siendo la misma de hace 100 años, no lo puedo creer. Es por eso que muchas veces los niños que salieron primer lugar en la clase, resulta que no alcanzaron sus sueños cuando salen a la calle. A mí me pasa con mis compañeros de la escuela que de repente yo que era el burro del salón, ¿no? Me ha ido bien y gente que eran los primeros lugares en la escuela quizá no alcanzaron sus sueños porque no los prepararon de la manera que tenía que ser. A veces te enseñan a repetir, a memorizar, como un pero no loro te estamos enseñan a ahí. pensar. Y de eso se trata la película. Claro, y es lo que también quería preguntar sobre este personaje. Estamos hablando de un hecho real y como bien hemos dicho, un hecho que se da en muchos lugares, pero ¿qué fue lo que más un poco le conmovió y qué parte también puso suya en esta historia? Porque yo creo que es algo muy importante que realiza usted, no sé si me equivoco, díganme si me equivoco, pero creo que siempre hace suyo los personajes y siempre mete cosas de su propia reserva, como se dice, ¿no? Sí, bueno, de hecho, en este caso, fíjate que tuvimos una discusión muy grande, el director y yo, bueno, no discusión, lo Ah, platicamos, pero a que lo discutimos de cómo, cómo interpretar a Sergio, porque yo le decía, ¿quieres que me parezca a él físicamente? Me decía, mira,
no estamos haciendo una persona, no es Abraham Lincoln, ¿no? Que hay Mm. que ponerle la barba y no, aquí no conocen todavía a Sergio, entonces yo prefiero capturar la esencia de Sergio que imitarlo y que te sientas disfrazado. Yo quiero que sea lo más natural posible para que te haga gente diferente, para que no te sienta disfrazado. Y creo que fue algo muy inteligente. Entonces, tuve muchas pláticas con Sergio, hablé mucho con él para capturar su esencia, para entender cómo se relacionaba él con los niños, para entender cómo eran sus mecánicas, cómo jugaba con ellos. Y eso fue lo que me ayudó a sacar el personaje. Y así fue el approach, fue encontrar la personalidad, la esencia de Sergio, más que imitarlo físicamente. Claro, un punto intermedio entre todo esto que me ha comentado. Sí, exacto. Sí, sí fue encontrar ese punto intermedio. Qué bonito, porque un maestro yo creo que si es algo que nunca olvidamos, son esos maestros que nos han indicado un poco el camino o que nos han enseñado de manera tan natural o de una manera muy diferente. Y en su caso quería preguntarle, ¿usted recuerda algún profesor, profesora que le haya marcado quizás en su enseñanza desde pequeño? Sí, bueno, yo tuve un maestro que quizá no como Sergio, no así, no me marcó de esa manera, pero sí tuve un maestro que me acuerdo que era muy simpático y era muy apasionado de lo que enseñaba. Y nadie quería perderse su clase justo porque sabías que en su clase decía cosas muy peculiares. Y no que se quisiera hacer el chistoso, eso era lo interesante. No quería ser gracioso, era simplemente tan apasionado y tenía una personalidad tan extraña que era muy divertido. Y yo creo que el humor siempre ayuda a que uno aprenda las cosas mejor. Yo siempre que trato de enseñarle algo a mis hijos, lo hago con humor y me funciona muy bien. Cuando sientes que tienes que aprenderte algo, lo sientes como trabajo. Cuando lo ves con humor, lo sientes como una diversión, como algo divertido, y entonces entra mucho más fácil. Y creo que es lo que hace Sergio. El verdadero Sergio se dedicaba a enseñar a los niños a pensar, a que la curiosidad fuera el motor principal de su aprendizaje. Cuando un niño tiene curiosidad, él solito aprende. No tienes que Sí. estarle rogando, ponte a estudiar porque, ándale, ponte a leer. No, es curiosidad. Ya sabes que, no, a ver, investígalo. Y el niño solito va a la biblioteca y saca el libro e investiga porque él tiene la curiosidad de aprender. Y ese es el secreto del método de Sergio, ¿no? Claro, dejar volar también la imaginación de los alumnos. A mí es algo que me encantó. Fue como en plan, todos pensaban, imaginaban. Y, y a raíz de esta película, también preguntarle, ¿usted pensó en esos inicios en su colegio o volvió a quizás a pensar en esos compañeros de estudio? Porque a veces Sí, no, claro, con una película siempre yo comenzaba a pensar, oye, en mi colegio me pasaba esto, o ahora cómo estarán, ¿no? no, para mí fue un viaje al pasado todo el tiempo, desde que estaba yo, desde que estábamos escribiendo la película, yo empecé a recordar cómo era cómo fue mi primaria, cómo fue mis maestros, qué maestro me había cambiado la vida. Y sí, siempre es, y justamente pensar en lo que te acabo de decir, en darme cuenta que ha sido de mis compañeros, que ha sido de aquellos que yo pensé que iban a llegar muy lejos, que fue de aquellos que yo pensé que nunca iban a hacer nada en su vida. Y ahí es donde empecé a descubrir y dije, no siempre los que sacaron mejores calificaciones les fue mejor en la vida, a veces fue al revés. A veces los más burros en mi caso, por ejemplo, a mí me aburría mucho la matemática y esa es parte de la conversación de que la educación no ha cambiado en los últimos 100 años. Mm. ¿Por qué nadie se ha dado cuenta que quizá un niño que es un niño genio, que le encanta, no sé, o que es un artista, Steven Spielberg, por ejemplo, no le interesó jamás química o cálculo, ¿no? Está pensando en una parte artística de su cerebro, pero estás en una educación en la que dice, si no aprendes química y cálculo, No entonces va a ser. eres un burro. No, el niño le interesa otra cosa que no sea esto y viceversa. O sea, por ejemplo, a mí, ¿para qué me ha servido la raíz cuadrada? Nunca en mi vida he utilizado una raíz cuadrada o el pi, el 3.1416. ¿Para qué? O sea, nunca lo he utilizado, ¿no? Entonces, yo creo que en esta etapa de la vida ya es hora
con tanta tecnología de que la educación sea más personalizada. Quizá tú eres muy malo para la matemática, pero eres muy bueno para esta otra cosa. No Exacto. podemos etiquetar a todos a que sean iguales porque ahí es donde viene la falla en la educación. Claro, encasillar en parte, ¿no? A cada persona. A mí me pasaba igual en el colegio que me decían, aquí todos tenéis que ser muy buenos en matemáticas y tenéis que ser ingenieros informáticos. Yo me metí a ingeniería informática y me salía al año porque no me gustó y me metí a letras. Exacto, A- exactamente, porque no era para ti. ¿Me explico? exacto. Y te hacían sentir que eras una burra y que no sabías y te regañaban en tu casa y te castigaban y decías, pero ese es lo que, ese es la falla del sistema educativo Mm. a nivel mundial. Claro, no, 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 totalmente de acuerdo. Y también ahora adentrarme dentro de este pequeño gran reparto, porque son una auténtica maravilla. Cada niño, cada niña, es que a mí me ha sorprendido, me ha conmovido, me ha encantado, he llorado, he reído. ¿Cómo fue para usted rodearse de tantos pequeños, grandes actores? Mira, debo decirte, debo confesarte, y nos lo ha dicho todo el mundo, yo creo que es uno de los elencos infantiles más, con más éxito en una película que yo haya visto en mucho tiempo. Te lo digo porque normalmente de repente hay un niño que sobresale, pero los otros no. Pero aquí todos los niños están bien. Y eso te Sí. habla yo creo que todo eso se debe a una decisión del director. El director decidió que no quería tener niños actores. Él quería niños. Mm. Entonces, fue complicado. Por un lado, fue una gran ventaja porque el resultado fue muy bueno, pero por otro lado, tuvimos que trabajar con ellos de una manera muy diferente. Ese resultado que ves de los niños actuando de una manera natural era porque en muchas de las ocasiones ni siquiera se les avisaba que estábamos filmando. Ah, Y entonces no sabían a veces que estaban filmando y entonces no trataban de actuar. Simplemente platicaba yo con ellos, pasábamos las líneas, se les explicaba y cuando veíamos que no lo lograban o que no llegaban a donde queríamos, no les avisábamos que estábamos filmando para que no se pusieran nerviosos y sobreactuaran, porque cuando te dicen acción, inmediatamente empiezas como a actuar, ¿no? Y era quitarles todo eso. Y creo que lo logramos. Fue una manera poco ortodoxa de filmar, pero el resultado fue muy bueno. hombre, el resultado lo dice todo en la película, ya lo veréis todos y todas cuando se estrena Radical en cines. Es una película muy, muy, muy bonita que espero que calen muchas personas. Y también preguntarle sobre una parte muy importante también en la película que vemos y es que a veces estamos hablando de una pequeña comunidad, ¿no? Un pequeño pueblo donde la mayoría de los niños a veces también dejan la educación por ayudar a los padres en el trabajo. Me parece a mí algo muy relevante, también muy importante. No es porque muchas veces porque los padres los quieran sacar del colegio, sino que necesitan ayuda para poder sobrevivir, para poder subsistir, para llevarse el pan a cada día. Entonces quería saber, a raíz de esta historia, ¿usted también cree que ha evolucionado un poco las ayudas, ¿no? A familias desfavorecidas que a veces tienen que pasar esto para que nos demos cuenta de la falta que hace un poco de empatía sobre las personas y en las comunidades así? No, yo creo que tristemente no veo que haya mucho cambio, ¿no? Me doy cuenta por el maestro Sergio, cuando platicamos con él, nos contaba que de lo que más le impactó y de lo que más tristeza le dio fue la cantidad de deserción que hay cada año, o sea, la cantidad de niños que abandonan la escuela a la mitad del año por estas causas, porque tienen que cuidar al hermanito que ya nació, porque tienen que cuidar a la abuelita que ya se enfermó y porque los papás tienen que salir a trabajar, ¿no? De repente tienen un bebé y tienen que ir a trabajar y las compañías a veces no le dan a las mamás o a los papás el tiempo necesario y es como ya, pues ya tuviste el bebé y ya vente a trabajar lo antes posible y entonces tienen que dejar al bebé encargado con la hermanita, que la hermanita ¿ella Sí. qué? La pobre niña ve frustrados sus sueños y coartadas sus posibilidades de convertirse en algo porque tiene que dedicarse a cuidar a un hermanito que ni siquiera es de ella. Entonces es muy triste, muy, muy triste cómo muchos niños tienen que abandonar la escuela o por cuidar a alguien o por trabajar, ¿no? A veces te dicen, ven a ayudarme al trabajo porque, no sé, son albañiles o son lo que tú quieras. Y ven a Mm, ayudarme porque necesito que me ayudes y tienes que aprender el oficio porque el día de mañana tú también. mm, Y lo sacan de la escuela sin darse cuenta que ese niño, si hubiera sido en la escuela, el día de mañana los puede sacar de pobres. mm.
pero no, están ya inmersos en esta, como el papá, hay una escena muy linda y muy dura, en donde el papá de Paloma le dice al maestro, ¿y usted por qué anda ilusionando a mi hija? ¿Por qué le hace creer que puede llegar a ser alguien? Fíjate, y eso nos los contó Sergio, nos dijo, no sabes cuántos papás me regañaban porque decían, no ilusiones a mis hijos haciéndolos creer que van a poder salir de esta miseria, porque no es cierto, no van a salir, nadie ha salido, porque ella va a salir de la miseria. Entonces ahora me da mucho gusto porque Paloma, la verdadera Paloma, acaba de graduarse de la universidad hace apenas 2 meses y ahora ya tiene una carrera y es de la, la primera, creo que en toda la escuela de José Urbina López, que se logró terminar una carrera. Entonces, para mí fue un logro fenomenal que la verdadera Paloma haya terminado ya finalmente una carrera. De verdad es que es una historia muy conmovedora y sobre todo que nos da pie para seguir creciendo, para darnos cuenta y girarnos y si estamos con nuestro primo, con nuestro padre, con nuestro hermano, con nuestro amigo, valorar eso, valorar la educación que tenemos. Así que yo quiero darle mi sincera enhorabuena de nuevo porque me ha encantado, he disfrutado mucho y solamente para terminar la última pregunta, porque ya me dicen que la tengo que hacer, es ¿cómo ha sido el antes? Yo creo que siempre también hay un antes y después para un actor, dentro de un proyecto como este, antes y después de hacer esta película de Radical. Pues mira, yo le tenía mucho miedo a esta película justo porque vengo de la comedia. Yo soy más conocido por hacer comedia que drama. Y, y esta película Radical de alguna manera es mi primer drama estelarizando. Ya había hecho Coda, pero era parte de un ensamble. Pero esta es mi primer película estelar en donde yo soy el protagonista y que es un drama. Entonces le tenía yo mucho miedo porque dije, ¿qué va a pasar con mi carrera? ¿Qué tal si la gente dice, ¿y qué hace Eugenio haciendo drama? Que se regrese a hacer comedia, qué sé yo. O sea, tenía mucho miedo. Mm. Eh, mm, Dije, a ver si no es el final de mi carrera. Afortunadamente la película quedó hermosa y al contrario, me ha abierto las puertas para hacer más drama y ahora ya gracias a Dios me consideran y también me marcan para proyectos dramáticos, no nada más para comedia y eso pues me ha ayudado mucho a que ya mi carrera va a tener un nuevo horizonte, no nada más comedia, sino ahora ya también voy a explorar el lado dramático. Hombre, yo espero verle en cualquier género, de verdad, señor Derbez. Ha sido un placer enorme hablar con usted. Que tenga muchos éxitos radical, sé que lo va a tener porque está hablando la gente maravillas de una película como esta tan importante para todos y para todas. Así que no me enrollo más. Muchas gracias y de verdad Gracias. enhorabuena. Te Gracias. agradezco mucho. Gracias por la entrevista para que esta película la vean en toda España. 15 de marzo ya en cines. Gracias.